Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 3 y 6, aquí estamos de nuevo, Milenio 3, por supuesto, con toda la información, hoy que cumplimos 11 años en antena y finalizamos nuestra 12ª temporada, porque sabéis que cubrimos una parte de la temporada oficial 2001-2002. ¿Cómo pasa el tiempo? Uno lo piensa, yo entré por la puerta de esta emisora en el año 99, con una etapa en el SER Carrusel de Verano y después con Roberto Sánchez, La Hora de los Misterios, Si amanece nos vamos. Madre mía, parece mentira, 14 años. Hablando a través de este micrófono amarillo, que es el micrófono amigo y que os hace mucha compañía, lo sabemos, gracias. Ahora repasaremos algunos mensajes que nos querían felicitar. Sé que suena redundante, pero oye, es que uno no cumple años todos los días en la radio, ¿verdad? Y menos 11. Hay una cosa muy interesante sobre una lápida extraña, que es noticia, que alguien nos lo va a contar. Antes, información express de dos cosas. Primero, nos informa un oyente, me lo comentaba Fermín Agustí. Bueno, es más, Fermín, cuéntamelo tú un poco. Hay una anomalía, una cuestión de festejos en Elche, que imagino que además están de enhorabuena, tierra de íberos, tierra magnífica, y además con un equipo de nuevo en primera, han tirado farolillos que podrían ser los causantes de la visión de Murcia. Fermín, ¿esto nos decían? Efectivamente, y que además nos acaba de llegar otro mail que más o menos lo corrobora. Ha llamado Fernando de Elche y dice que pueden ser unos globos japoneses, estos que van encendidos, rojos, que se han estado lanzando desde 2 puntos de esta ciudad. Además, acaba de llegar otro mail de un vigilante de seguridad nocturno que está trabajando en Llano de Brujas y dice que esta noche lo que se ha visto ha sido varios fuegos artificiales en los pueblos de alrededor. Deben estar varios pueblos ahora mismo en fiestas. Oye, pues lo agradecemos, pero de verdad, porque esto es... Bueno, esto tiene dos lecturas interesantísimas. Primero, que por supuesto, nuestros amigos que han grabado eso, oíamos su voz, su sorpresa, como es lógico, no mienten en ningún momento, que ellos identifican algo en el cielo y rápidamente nos pasan información, de alguna manera. Por otro lado, qué curioso, cuando hacemos el llamamiento, tampoco toda España de repente ve cosas. Claro, evidentemente hay un porcentaje de personas que si desde las radios de la cadena SER dicen está pasando algo, mires al cielo, muchas veces algo vas a ver, porque no conoces bien el cielo o porque puede haber algo. Pero qué curioso, no había una saturación de informaciones como ocurre otras veces cuando hemos vivido casi en directo el paso de algo, de un objeto extraño, de un meteoro, de lo que sea. O sea, una vez más la sinceridad de la audiencia, que agradezco. Y luego, por supuesto, cómo nos ayudamos entre nosotros a saber lo que pasa. Desde Elche y desde el propio lugar, las cercanías de ese Llano de Brujas en Murcia, nos informan. Así que tenemos bastante claro que pudo ser un fenómeno perfectamente natural. Bueno, y que no se tiene tan claro, porque esos farolillos es muy difícil que lleguen hasta Lucena, hasta Córdoba, donde se han visto también esas luces, o hasta Madrid. Estaban hablando de dirección Guadalajara a Madrid. ¿Y siempre varias luces? ¿Todos los testimonios hablan de lo mismo? Pues mira, el de Guadalajara a Madrid hablan de 30 objetos anaranjados, muy muy luminosos y en fila. No había luces de posición de Guadalajara. Avión, y para ser 30 aviones, dice que no podían ser aviones que no hacían nada de ruido. A no ser que haya fiestas en varios lugares y les hayan dado a todos por los farolillos japoneses, ¿no? Que sería una cosa conflictiva para los seguidores del misterio. En Lucena, Córdoba también. En Lucena, Córdoba también han visto esas luces e incluso las han grabado. Las tienen grabadas con móvil, o sea que si nos las puede enviar Juan Luna, que es quien nos ha escrito, pues... ¿Alguna vez ha habido casos de farolillos que han provocado de verdad visiones de ovnis y eran eso, ¿no? Globos. O sea que estamos muy atentos y agradecemos toda la información en diferentes puntos de España. Se ha visto. Lo de Murcia podría estar identificado. Sí, no? Desde Elche nos escribían también, Elche dirección Murcia, que lo han visto durante unos 30 minutos, que sí coincide, porque además esos farolillos, si no hay viento, suelen ir bastante lentos. Y sí que viendo la filmación, y también viendo esa filmación, yo creo que tiene ese sentido, ¿no? De algo que esté ahí suspendido al albur un poco del aire, ¿no? Sí, además, mira, yo hace unas semanas me ocurría lo mismo en una calle de Ciudad Real, que se montó un pequeño revuelo en esa calle con varios vecinos que salieron a ver lo que estaba ocurriendo en estado bastante alterados, porque en el momento en el que no sabes exactamente lo que es cierto que se produce pues esa tensión ante algo que desconoces, ¿no? Al final conseguimos encontrar respuesta, pero bueno, esto nos ha dado, Iker, descripciones tan tremendas como por ejemplo la que nos llega desde la Albufera en Badajoz. Decía que a la 1:30 ha aparecido una nube formada por unos bichos semiluminosos que se movían y que formaban una especie de bandada oscilante.
será la Albuera. La Albuera. La Albuera. La Albufera Valencia, la Albuera Badajoz. Por cierto, que es un lugar, te lo digo por eso, Javi, se puede confundir, pero es que la Albuera, yo he estado allí y es lugar de varias fotografías de ovnis misteriosos, o sea que igual hay un fenómeno concreto, bueno, interesante, muy interesante. Mapeamos España y a través de vuestra comunicación y de esta gran familia que se traslada, ¿no?, con sus lazos a través de lo digital también, pues observamos nuestro cielo, que eso es muy interesante. Vamos a ver si desciframos el enigma. Parece, por lógica, la navaja de Ockham un poco, ¿no? Lo más lógico, Murcia-Elche pueden ser farolillos. Se tiene concretamente, digamos, seguimiento de cómo se ha producido esa ceremonia, ¿no?, de los globos japoneses. En otros lugares, bueno, a ver si lo resolvemos. Antes de enfrentarnos a esa misteriosa lápida, había una información que hemos ido guardando durante un par de semanas para saber algo más, y ha sido difícil. Javi, has llamado a un pueblo de Francia, teniendo con las puertas en las narices. ¿Por qué? Pues mira, al norte de Francia está el pequeño pueblo de Menkenhove-Becut, que tiene unos 400 habitantes, que no está acostumbrado a salir en los medios de comunicación y que, sin embargo, desde hace un mes ha venido apareciendo en las portadas de importantes periódicos franceses y también de la cadena France 3 TV, que se ha interesado por lo que allí está ocurriendo. Hemos llamado al pueblo porque desde hace unos meses hay una familia atormentada, presuntamente atormentada, por unos fenómenos extraños que han empezado a ocurrir en el interior de su casa rural, de una casa de campo que, bueno, pues que en la que ellos vivían desde hacía unos años. Lo que ocurre es que desde junio del año 2012 empezaron a ocurrir cosas un tanto extrañas, movimientos de objetos, puertas que se abrían en mitad de la noche cuando no había nadie allí, cuando estaban todos durmiendo en los dormitorios, y poco a poco esa serie de fenómenos ha ido incrementándose poco a poco, como decía, y han ido incluso agrediendo a los miembros de la familia. Si quieres, vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que emitía el canal France 3 hace solo unas semanas. Las persianas de esta casa permanecen bajadas después de 3 días de la hospitalización de los inquilinos. La casa está inhabitada. El martes por la tarde, los 3 residentes fueron golpeados por unas sillas que volaron sobre ellos, hiriendo a uno de ellos en la cabeza. Todos estaban en estado de shock y fueron atendidos por los bomberos. A pesar del nuevo episodio, en el pueblo les resulta difícil creerlo. Es curioso que un caso tan espectacular de poltergeist agresivo, si esto es lo que está ocurriendo, no haya trascendido, ¿no?, en nuestro país prácticamente. Se da un dato por parte de France 3 sorprendente como poco, que han sido hospitalizados los miembros de la familia, los testigos del hecho. En este caso el padre fue uno de los primeros hospitalizados por ese golpazo de una silla en la cara que le produjo una fuerte conmoción en el momento, pero no ha sido el único. Unos días después, un amigo de la familia que pasaba por allí para ver lo que estaba ocurriendo también fue golpeado por una pastilla de jabón, dicen, que le golpeó con tal fuerza en la cabeza que tuvo que acudir también al hospital y ser hospitalizado casi inmediatamente y hacerse varias pruebas por la fuerte contusión. No solo eso, hay todo tipo de enseres personales que vuelan por el interior del domicilio, que ha golpeado a varias personas que han ido allí a ver y a comprobar en primera persona. Hasta el propio alcalde del pequeño pueblo ha estado en el lugar y ha vivido fenómenos extraños. Vamos a escucharlo también en ese telediario de France 3. Los inquilinos no son los únicos que han visto estos fenómenos. El propio alcalde de la ciudad dice haber sido testigo de cómo una naranja atravesaba la habitación, sillas volando y piedras levitando. Una mala publicidad para los propietarios de esta casa. Y si el mandatario de esa pequeña aldea o pueblo francés perdido, remoto, donde nunca pasa nada, ha sido testigo de algo tan espectacular, ¿qué pasa cuando tú llamas? Yo no entiendo nada. Pues allí nos dicen que no quieren saber más del tema, que todo se está zanjando de la forma que se ha informado en los medios de comunicación y que no tienen nada más que declarar, que por supuesto la familia no quiere hacer declaraciones, que de hecho están viviendo en una casa a las afueras del pequeño pueblo porque el propio alcalde, al vivir en primera persona lo que allí vivió,
se ofreció ayudarles de la forma que fuera posible. De momento dándoles una vivienda temporal y, por supuesto, ayudándoles a encontrar otro lugar. Dicen que además el exorcista de la diócesis está también acudiendo casi diariamente a la casa a hacer varios exorcismos. A la casa deshabitada. A la casa deshabitada para hacer exorcismos y para intentar bendecirla, y desde luego nos decían que ya había serios problemas para que esa casa pudiera volver a estar en venta y que, por supuesto, alguien la comprara. Lo que nos extraña de esto, Iker, desde luego, es que, bueno, nosotros hemos tocado alguna vez casos poltergeist donde volaban los objetos, y la peculiaridad que tienen es que esas lluvias de piedras, por ejemplo, que aparecen de la nada, siempre atinan con una pasmosa exactitud a unos milímetros del testigo, pero nunca llegan a darle, ¿no? Recuerdo un caso, por ejemplo, en Asturias, en los años 70, decían que los vecinos de una zona de Abarrio estaban atemorizados por una lluvia de piedras constante, ¿no? O en el caso de Torrejón, que tocamos hace también unos meses y que se asemeja bastante porque es el interior de un domicilio donde vuelan los objetos. Pues en este caso sí que hay heridos, hay gente hospitalizada y hay víctimas de ese fenómeno. Hay algo muy curioso, una escena, ¿no? Como siempre en la radio a veces son las escenas las que impregnan, las que imaginamos. Yo he imaginado la siguiente, no sé por qué. Es un caso más, un caso que imagino que se olvidará, que permanecerá en archivos de hemeroteca, que algún joven dentro de muchos años recuperará con las páginas ya amarillentas y se preguntará qué pasó en aquella aldea francesa. Pero a mí, de todo esto se me queda, por eso, la fuerza, ¿no?, de la imagen. Una casa que ahora está deshabitada, una casa, me imagino, con su cocina, con sus pasillos, una casa de campo en Francia. No me la imagino, por lo que hemos visto, muy lujosa ni mucho menos. Y un hombre solo, un exorcista, un clérigo, un hombre de Dios, caminando solo, quién sabe si en la oscuridad por esa casa, haciendo el signo de la cruz, quizá echando agua bendita. Un hombre haciendo un exorcismo a una casa sola, como si la casa fuese la culpable, como si la casa tuviese vida. En fin, son escenas, ¿no?, que se quedan ahí, con esa fuerza de los símbolos. Símbolo en una lápida. Carmen, de alguna forma, nos ha sorprendido porque no conocíamos la historia de este objeto. Cuéntanos. Pues mira, es un objeto, es una piedra rectangular que está escrita, tiene 87 líneas escritas, pero es insólita porque está escrita con tinta y la tinta se ha conservado. Estamos hablando de hace más de 2000 años. Ahora se expone por primera vez, la llaman la piedra del arcángel Gabriel. Y hay mucha polémica sobre ella, sobre todo por lo que pone en su texto. ¿Es auténtica o no? ¿O hay polémica también sobre eso? No, se cree que es auténtica, lo que pasa que es polémica por lo que pone en esas líneas. Ajá. Porque creen que anuncia la muerte de Jesús. Que anuncia la muerte de Jesús. Exactamente, anuncia la muerte de Jesús. En esa roca, en esa piedra, hay una parte que está rota, justo en el texto que causa la polémica. Dice, la traducción, lo han traducido varios expertos, y entre otras cosas dice: ¿quién eres? Yo soy Gabriel. Dice que son palabras escritas en hebreo sobre esa tabla. Es en la época, según han datado los expertos, del segundo templo de Jerusalén. Lo que estaríamos hablando, pues como te decía antes, de hace más de 2000 años. Se encontró hace más o menos 10 años por unos beduinos en la zona del Mar Muerto. Y después de los rollos del Mar Muerto dicen que es el descubrimiento arqueológico y que tiene que ver con Jesús más importante de la historia. Y si es verdad lo que recogen esas líneas, yo diría que casi más que los rollos del Mar Muerto, bueno, porque las traducciones son tremendas. Cuéntanos. Decían que es muy borroso la línea precisamente donde está esa lápida, esa piedra rota, porque para algunos estudiosos allí se cuenta cómo fue la muerte y la resurrección del Mesías, que todos apuntan a que fue Jesús de Nazaret, que hablan de él, aunque en ningún momento sale reflejado su nombre. En esas 87 líneas se narra la aparición del arcángel Gabriel a una figura humana a la que le advierte de la destrucción de Jerusalén, y dice concretamente, la traducción es: pronto todas las naciones lucharán contra Jerusalén. 87 líneas para la polémica, la piedra del arcángel, y justo en la zona de la que antes hablábamos como víctima de una deflagración nuclear, ¿no? Según el mito, el delirio, la leyenda de los Anunnaki. Pues sí, además la piedra habla de un plazo de 3 días,
dice que contiene, los expertos dicen que es como una profecía, que contiene, han dicho exactamente una referencia al futuro. Lo decía el profesor y jefe de estudios bíblicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel Cohen, que es quien ha hecho esa traducción tan polémica, porque justamente él ha traducido que en esa línea pone en 3 días vivirás, con lo cual dice que eso hace referencia a la resurrección de Jesucristo. Otros dicen que no se puede leer lo que hay en esa línea 80 precisamente, y que se ha aventurado este profesor a interpretar él mismo esas palabras que en realidad no se puede saber si fueron escritas o no. 87 líneas, el arcángel, que no deja de ser un emisario que según como se mire puede causar fascinación, pero también cierto temor, ¿no? Esos emisarios que nadie sabe en el fondo qué son. Intercesores entre el cielo y la tierra. Mensajero significa ángel. Y el arcángel dice a los 3 días vivirás. Pues digno de ser investigado, ¿eh? Y analizando con el doctor Piñero, el que mandamos nuestro amigo Antonio un abrazo muy grande, el estrés, ¿no?, que a todos nos afecta y que le hizo pasar un sustillo ya felizmente pasado en una conferencia en Sevilla, y quién mejor para indagar en esta lápida que igual podíamos hasta reconstruir de alguna manera, ¿no?, porque a mí me parece algo apasionante. La lápida del arcángel, 2000 años, la piedra con una profecía sobre el acontecimiento, quizá uno de los acontecimientos más simbólicos de la historia del hombre. Por cierto, aunque sea a otro nivel, pero en Australia está habiendo mucho problema con alguien que se hace pasar precisamente por Jesús, y puede ser otra persona que, bueno, digas, está delirando, como en el tiempo de Jesús había muchas personas al mismo tiempo que Jesús, esto es muy desconocido, que decían ser los Mesías. Lo que pasa es que al parecer nadie hizo lo que hizo Jesús, pero lo sabía. Y en Australia estaríamos hablando de Jesucristo y de María Magdalena, nada más y nada menos de los dos. Pero que parece que también tienen mucho arrastre, o es que la gente está muy confiada, o no sé qué pasa, pero gente que lo está vendiendo todo y que está yendo casi en procesión, como si fuese una imagen bíblica, detrás de estos dos sujetos. Pues sí, la verdad es que están teniendo preocupación en Australia, lo comentamos un poco a WhatsApp, pero verdaderamente hay mucha gente que está dejando sus familias y su dinero y siguiendo a este tipo. Se llama Alan John Miller, es el líder de la verdad divina. Él dice que tiene claros recuerdos de cuando fue crucificado, porque es Jesús de Nazaret, y que además la persona que le acompaña, María Luke, que es en realidad María Magdalena, y que él lo pasó mal durante la crucifixión, pero que María Magdalena, que fue la que vio cómo le iban clavando a esa cruz, pues que lo pasó todavía peor. Además ha hecho declaraciones en un canal de televisión y dice cosas tremendas. Dice, tengo recuerdos muy claros de la crucifixión, pero no fue tan angustioso para mí como lo fue para otros. Cuando eres como Dios no te encuentras en un estado de miedo y tienes un buen control sobre las sensaciones de tu cuerpo y el nivel de dolor que puedes absorber. Claro, aquí lo asombroso es no que haya un tipo delirando, sino la facilidad o la necesidad de creer de grandes grupos humanos que se unen a cualquier causa, por increíble que parezca. Exactamente, y sobre todo, no es que se unan a cualquier causa, este tipo va dando conferencias por toda Australia, además conferencias que reúnen a cientos de personas y creen fielmente que es Jesucristo. Es más, él asegura que resucitó a un buen número de personas y dice que claro, que su amigo Lázaro, que fue uno de ellos. Y que la mayoría de gente que se menciona en la Biblia, pues que sí, que los resucitó y que hubo bastantes más. Iker, las autoridades están ya vigilando muy de cerca a este tipo porque verdaderamente se está creando una secta a su alrededor. Él vivía en una casa y como en el pueblo francés, ¿os acordáis? Que se creía que el fin del mundo, los que estuvieran allí... Bueno, pues en este caso, todas las viviendas que hay alrededor de la de este hombre están siendo también compradas por la gente que cree que es Jesucristo y que si están más cerca de él, que si están a su lado, pues no sufrirán las inclemencias de un fin del mundo si es que este llega. Bueno, en definitiva, el rudimento de cómo se forman las sectas. Muchas veces lo he pensado, ¿no? A veces, no hablo del público milenario, ojo, hablo del público más quizá global en ocasiones. Que tengo la sensación de que muchas veces el público así se informa, ¿no? Quiere verdades,
Le da igual que sean verdades a veces delirantes, puede elegirlas, creer en ellas o no, pero quiere verdades, no quiere dudas. Quiere que las personas del misterio le hablen de la verdad. Oye, sí, pero cuéntame qué hay de verdad. A mí todavía hay gente, a veces, que, sobre todo no creo que sean oyentes de la radio. Oye, pero lo que cuentas es verdad. Digo, pues si no te has enterado es que no sigues tú muy bien lo que nosotros contamos, ni nuestra filosofía. Si nosotros dudamos de todas las verdades, de casi todas las verdades, pero hablamos desde nuestra verdad. Las personas quieren la sencillez, las personas quieren que le des todo empaquetado. Esta es la verdad, y entonces síguela. Solo desde ese punto de vista, de cómo actúa la mente humana, podemos entender algunas cosas. Y desde Hitler al que se cree Jesús, como sin nada de fondo, hay personas que, dicen, es que este cree en su verdad. Es una falta de creencia real y de fe en lo que uno piensa, que le intentamos sustituir con la fuerza y la vehemencia de otros que sí que creen en ello. Por eso nos atraen y nos imantan. Qué fácil sería hacer un programa en estos 11 años lleno de verdades. Qué fácil sería decir soy un experto en el misterio. Qué fácil sería dar lecciones sobre todos los temas y ser el más listo de la clase. Qué fácil sería todo eso, os lo aseguro. Sin embargo, hemos optado por otro camino, siempre llenos de dudas. Siempre podemos estar equivocados, siempre podemos contar una cosa y que sea otra, y que un descubrimiento nos quite la razón. Siempre podemos dejar de creer hasta que lo que parece más creíble. Siempre podemos creer hasta lo que parece más increíble. Es decir, en el fondo, personas que no tenemos ideas fijas. Eso yo creo que es el formato profundo del ser milenario. Comprender que estamos en un mundo en cambio y que quizá no todo sea como nos han contado. Ahora, ¿qué fuerza tiene? ¿Qué éxito, incluso mucho mayor del que tenemos, quizá tendríamos, de, como se hace a veces, dar lecciones de la verdad, del misterio, ¿no? Cómo, a veces yo lo entiendo también, cómo alivia, cómo de alguna forma es un bálsamo para muchas personas que no están queriendo escuchar más dudas, qué es la verdad del misterio y de la vida. No, que quieren a alguien que les diga lo que es la verdad y que no piensen más. Esta es la verdad. Así ha funcionado la religión y el dogma durante casi toda la vida, y por eso los librepensadores, los que no se ajustaban al dogma, habitualmente no acababan bien, no gozaban del séquito, porque muchas personas que no tenían ideas claras lo que querían era creer en una verdad, aunque esa verdad sea de otro y se lo haya inventado. En fin, me vais a permitir esta reflexión. En el fondo es nuestra filosofía profunda. Sigamos viajando hacia el misterio. 3:29. Por cierto, ¿me podéis decir, o tú, Fermín, cómo va la encuesta sobre, la guinda del pastel, ¿no? Esa dramatización de Diego Marañón sobre dos casos muy interesantes. Pues va ganando el extraño ser. ¿Sí? ¿De mucho? 68,3. Bueno, parece que queda claro. Si queréis cerramos, en 5 Hay algunos minutillos. que dicen que como regalo de cumpleaños que podíamos poner las dos. No, eso no puede ser. Yo os digo que da más miedo del vampiro, ¿eh? Es un vampirismo un poco extraño, pero da más miedo. Pero es una historia maravillosa también la del ser. Vamos a hacer una cosa. Diego Marañón, el mencionado autor de las dramatizaciones ahora en estas últimas temporadas. Diego, buenas noches, compañero. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? Encantado, felicidades, amigo. Igualmente. Vamos a hablar de una cosa digna del créalo o no. Veremos luego si tenemos créalo o no, o testimonio, porque luego iremos con la dramatización, pero sí quiero que me cuentes algo que es actualidad, que es un compromiso nuestro este año, y que me ha sorprendido. Un síndrome. Yo hablaba ahora mismo de esa esponja del cerebro humano que tan fácilmente empatiza con alguien aunque diga un delirio, o cree tanto en ello que yo también, en vez de cuestionar ese delirio, ¿no? Bien, el cerebro tiene muchos recovecos y a veces se muestra en forma de síndromes que nos dejan sin palabras. Aunque sea brevemente, repasemos que de alguna forma ha salido en las noticias y que es estremecedor. Sí, está de actualidad porque es el primer protagonista de un blog del magazine New Scientist. Esta semana la periodista Helen Thompson publicaba un artículo con el llamativo titular de La primera entrevista con un hombre muerto. Ni más ni menos. Bueno, nos cuenta la historia de Graham. Buen titular, ¿eh? Por cierto, buen titular, ¿eh? Sí, desde luego, impactante como pocos. El artículo Iker nos cuenta la historia de Graham, un paciente de 48 años que un día de 2004, y a causa de una depresión severa, intentó acabar con su vida. Él se levantó de la cama y, intentó metiendo un cable en su bañera, electrocutarse. No lo consigue, entra en una depresión aún más profunda y un día de 2004 él se levanta de nuevo, pero esta vez está convencido de que está muerto. Convencido de su propia muerte. Efectivamente.
Se trata de un paciente afectado por el síndrome de Cotard. ¿Qué es esto? Bueno, este síndrome se descubrió a finales del siglo XIX por un neurólogo francés, Jules Cotard, que bueno, lo diagnosticó a varios pacientes. Esta gente, Iker, está convencida, como te digo, de que están muertos, de que no existen, y en ocasiones incluso se dejan morir de hambre por ausencia total de estímulos y movimientos. Pero mejor que yo... Un zombi real, de alguna forma. Efectivamente, un zombi real, tal cual. Mejor que yo nos lo va a explicar el profesor de psicobiología de la Universidad Complutense, nuestro amigo Manuel Martín Loeches. Es una de esas enfermedades que son muy raras, pero porque son infrecuentes, pero que nos dicen mucho sobre cómo es nuestro cerebro, que consiste básicamente en que la persona que lo padece está desconectada de su cuerpo. Esta es la base principal, es decir, no siente su cuerpo como suyo. Está lo que llaman desrealizada. Él tiene su mente, su espíritu por un lado, es lo que ese aspecto mental está bien, pero su cuerpo no lo reconoce como suyo. Entonces, a partir de ahí surgen una serie de creencias, como que el cuerpo está muerto. Es muy característico que sientan que el cuerpo se está pudriendo, ya que pues no lo domina, no lo controla. Es como una carne para ellos, una carne sin ninguna vida. Entonces sienten su putrefacción, especialmente de los órganos internos. Sienten muchas veces incluso el olor. Tienen este tipo de alucinaciones o de sensaciones confusas. 3:33, desde luego que es sorprendente. Seguimos aprendiendo cada día de los laberintos de la mente humana. Decía el doctor Loeches, la autoridad mundial, el olor. O sea, la persona llega a percibir su propia putrefacción en forma de hedor. Sí, y no solo eso, hay incluso, Iker, pacientes que han declarado ver incluso gusanos deslizándose sobre su piel, ¿no? Gusanos que están devorando esa carne que para ellos está muerta. Bueno, lo interesante, Iker, de este caso en concreto de Graham, que es por lo que ha salido a la luz, es que los doctores de la Universidad de Exeter en Reino Unido, haciéndole una serie de pruebas, le hicieron una tomografía de su cerebro, y en esta imagen cerebral, para ver qué estaba pasando en esa cabeza, qué actividad tenía, se dieron cuenta de algo que les dejó profundamente impresionados, y es que la actividad metabólica de la corteza cerebral del paciente no se parecía al de una persona viva, tal cual él estaba, sino que a causa de esa propia creencia de estar muerto, se parecía más al de una persona que estaba en estado vegetativo, una persona anestesiada, una persona dormida. Hasta ese punto llega. Sin embargo, eso no, contrastaba con su vitalidad. Efectivamente. Bueno, entonces, ¿cómo es posible esta disociación? A mí esto me parece muy interesante. Se puede tomar desde muchas ópticas, pero hay un momento en que la mente y el cuerpo se desligan. Nos están enseñando, a marcha martillo, en mi opinión, que mente y cuerpo es lo mismo, que mente se reduce a cerebro, un órgano más. Y sin embargo, ya en ciertas dolencias hay una especie de huida del yo. Yo soy yo, pero no soy mi cuerpo ni mis órganos. Efectivamente. Y esto es una cosa misteriosa que yo creo que da para mucho, ¿no? Porque no solo es en dolencias. Hay muchas experiencias místicas, muchas cuestiones al límite, en las cuales el ser humano piensa, cree, alucinación, o quién sabe si es verdad, que su yo es algo que no está apresado en los órganos. Y como tú has dicho, o como lo ha dicho el doctor Loeches, piensan en que es una capa de carne, una cárcel de carne la que nos atrapa a la esencia verdadera, que es lo que creían muchos antiguos, ¿no? En torno al alma separada, en plan platoniano del cuerpo, ¿no? Pero hay algo más, y es que, aunque son casos rarísimos, tú te has encontrado con un doctor, buen amigo nuestro, que al parecer tuvo pacientes con este terrible síndrome. Sí, se trata de una enfermedad muy poco conocida, Iker, sobre todo en España. En España apenas hay casos, pero hemos hablado con el psiquiatra, con el doctor José Miguel Gaona, que nos ha contado un par de casos que él se ha encontrado en su carrera. A lo largo de mi vida profesional, un par de casos. Además, suelen requerir habitualmente, por la gravedad de los síntomas, hospitalización, ¿no? Y el último fue aproximadamente hace unos 3 años, en el que esa persona notaba que sus vísceras comenzaban a morir, comenzaban además a transparentarse, y de alguna manera empezaba a su vez su mente, su espíritu, su alma, notaba la sensación de que abandonaba el cuerpo, ese cuerpo que estaba muerto para esa persona, ¿no? Y en ese instante, evidentemente, pues comenzaba toda una serie de síntomas, de memorias, imaginemos, de pensamientos terribles, ¿no? Porque al no estar integrado dentro de esa corporalidad, que habría que ver también en cuestiones a este respecto, todo lo relacionado con el hemisferio derecho, porque también en el hemisferio derecho, cuando tenemos, por ejemplo,
un infarto cerebral, ocurre este tipo de cuestiones. Me parece como que la sensación, nuestro esquema corporal de alguna manera se desintegra. Ya nuestra mente sale literalmente del cuerpo, lo abandona y parece como que el cuerpo es algo totalmente ajeno a nosotros. Pues he dado una clave el doctor Gaona, y es que hay determinadas circunstancias en la vida y en la enfermedad y en otras cuestiones más o menos extáticas, de éxtasis, en las cuales cuerpo y mente se dividen, toman caminos diversos, y eso ya provoca una sensación que nos acerca al profundo misterio de qué es lo que somos, ¿no? En fin, el síndrome de Cotard lo anotamos porque es otra de las rarezas que nos trae la actualidad. Oye, Diego, si tú pudieses votar, sinceramente, aunque ya no vamos a dar más tiempo casi a través de ikerjiménez.com a los oyentes, tú entre las dos dramatizaciones que son la guinda del pastel de esta noche, ¿cuál votarías? Yo es que he hecho una campaña muy poco disimulada en Twitter, francamente. ¿Por el vampiro? Yo hubiera votado por el vampiro, sí. Sí, porque era una historia muy terrible, ¿no? De esas encuadernadas en extraña piel, ¿no? Como digo yo siempre. Sí, pero sí. El extraño ser también tiene su miga, ¿eh? Sí, porque, hombre, si quieres contamos algo. Primero que es un caso real. Uh-huh. Ambos son un caso real. Sí, es verdad. Sí, sí. El caso del extraño ser ocurrió en Cataluña, ahora lo contaremos. Sí. En una época pródiga en extraños acontecimientos que tienen que ver con eso, seres. No podemos decir mucho más, ¿no? Sino y mucho seres. menos contaminada, yo creo, que la actual. Bueno, pues a las 3:38, ¿lo habéis elegido vosotros? Creo que sí, ¿no? Carmen Fermín, que la estadística está clarísima, ¿no? Mira, además 66,6%. Ah, qué bien. 66,6. Sí, 666. Con un extraño ser. Es una historia que nunca se resolvió. Yo recibí, y esto no lo sabe Diego, igual si lo he contado no lo sé, años y años y años después, curiosamente aquí estando con Roberto Sánchez, información que podía, no sé si aclarar, ¿no?, pero comentar algún dato sobre esta visión terrible que marcó profundamente a una pareja. Nos trasladamos a Cataluña hace más de 40 años, a una carretera solitaria, a un viaje más, uno de tantos, que de repente se convierte en otra cosa. Dramatización de Diego Marañón, lo hemos llamado El atropello del humanoide. Milenio 3 presenta El atropello del humanoide. La SER, por su cadena de emisoras, presenta Caja o Dinero, el mundo de... Últimos días de septiembre de 1967. Carretera comarcal 1413, comarca del Vallés Oriental. Fíjate, Mari, empieza a esconderse el sol. ¿Qué hora debe ser ya? Pues hace un momento, mientras echabas gasolina, han sonado las señales de las 9:30 en la radio. Mira ese cartel. Sant Feliu de Codines, 3 kilómetros, Barcelona 47. Ya no queda nada. Aunque el viaje se me está haciendo eterno. Impresiones tuyas. Cosas de estas maltrechas carreteras. Mauricio Vicental, ciudadano español a pesar de su apellido, y su prometida María Rosa Font se miraron fijamente durante un par de segundos. Las palabras resultaban innecesarias. Ambos acusaban el cansancio provocado por el ajetreado día que estaba terminando. Es raro. Acabo de tener una extraña sensación. ¿Estás mareado? No. Me refiero a un déjà vu. La mujer abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Tú y tu dichoso alemán. No es alemán, mujer. Es francés. Un déjà vu. Así llaman a una jugarreta del cerebro. Significa ya visto. Como si lo que me está pasando ahora ya lo hubiera vivido antes. Precisamente estuve leyendo sobre ello el otro día en un libro de un psíquico francés. Moirac, creo que se llama. La joven lo escuchaba con una media sonrisa, consciente del interés de su prometido por los temas heterodoxos. Mauricio, tienes 25 años y hablas como si tuvieras 50. Seguro que una lectura así ha sido sugerencia de tu amigo, ese traductor... ¿Rivera? El bueno de Antoni. Pues mira, me ha dicho que piensa venirse a vivir por aquí cerca. Al final acabará pagando en el pato, ¿verás? Bueno, da igual. ¿Al final lo has pasado bien o no? Sí. A pesar de que has desaparecido nada más llegar, me he tenido que quedar hablando con Pilar bastante rato. Ya, lo siento. Es que Julio insistió en que lo acompañase a ver las viñas. Claro, y tú has hecho un esfuerzo. No seas mala. Me ha encantado su bodega.
Estoy convencido de que todo le va a ir bien. Lo miras con buenos ojos. Mujer, ¿y qué quieres que...? Oye, ¿qué es eso? De repente, y a una distancia de unos 120 metros por delante de ellos, algo inesperado surgió de la espesura, al lado derecho de la carretera. El joven disminuyó súbitamente la velocidad del flamante Citroën 21, hasta prácticamente detenerse. ¿Será un perro? ¿Cómo va a ser un perro? ¿Acaso no estás viendo lo mismo que yo? Mauricio decidió accionar los focos de larga distancia. Bajo la luz que proyectaban, se recortaba una silueta imposible. Una figura de unos 70 centímetros de altura y brazos desproporcionadamente largos. Se ha quedado parado. Nos está mirando. Dios mío, ¿pero qué es? En décimas de segundo, por la mente del joven empezaron a desfilar conceptos e imágenes de los que solo había oído hablar en ciertos libros, prácticamente desconocidos por aquel entonces en nuestro país. ¿Se trataba de una criatura teratológica? ¿Quizás un emisario del mismo infierno? ¿O tal vez tenían delante a un visitante de otros mundos? Ya sé a qué me recuerda. Se parece al bicho de la portada del libro de Sesma, el que trata sobre humo. Lo tengo en la maleta y detrás, pásamelo. Déjate de libros. Y encima no aparece ningún otro coche. ¿Qué vas a hacer? Bajarme. Voy a intentar acercarme a pie. Eso ni lo sueñes. Olvídalo desde ya mismo. Los focos del coche seguían señalando a aquel punto concreto en la distancia. Ocasionalmente, algún insecto volador aparecía en primer plano, como un fugaz intruso que entraba y salía de aquellos haces de luz. Al fondo, la repugnante criatura había comenzado a caminar de nuevo. Desafiando a la lógica, mostraba una piel verdosa, sin ningún tipo de arrugas, satinada y brillante, que por momentos parecía reflejar la intensa luminosidad que proyectaba el solitario vehículo. Pues entonces solo nos queda una opción, Mari. Adelantarlo. No nos vamos a quedar aquí parados toda la noche. El extraño ser caminaba muy despacio y en posición bípeda por la cuneta derecha. Al hacerlo balanceaba lenta pero ostensiblemente las extremidades superiores, como lo haría cualquier humano. Sin embargo, aquella criatura distaba mucho de los cánones anatómicos establecidos para nuestra especie. Por unos instantes, los jóvenes creyeron apreciar que la oscuridad se había tornado, de repente, mucho más cruda. Esto no me gusta. Da la vuelta. No temas. No va a pasar nada, ya verás. Tendré mucho cuidado. Espera, déjame subir la ventanilla. No quiero ni verlo, es asqueroso. El joven accionó la palanca de cambios y procedió a acelerar lenta y gradualmente. A medida que se acercaban al punto decisivo, el extraño ser parecía emitir un fulgor más acentuado. Por un momento creyeron distinguir un traje extremadamente ajustado, tanto que podía confundirse con su piel. ¿Pero qué demonios será esto? Fíjate en su cabeza. Tiene forma de huevo y no tiene cuello. Es increíble, Mari. Lo voy a pasar por la izquierda. Lo tienes en tu lado. Quítate las manos de la cara y mira a ver. ¡No quiero! ¡Acelera de una vez! ¡Vámonos ya! ¡Maldita sea! Está bien. María Rosa apartó las manos de su rostro justo en el momento en que unas cuantas gotas de sangre salpicaron el espejo retrovisor que tenía a escasos centímetros. ¿Qué ha sido eso? Dime que ha sido un bache. ¿Cuántos baches has visto desde que salimos? Te dije que mirases por tu lado. ¡Lo has atropellado! ¡Lo has atropellado! ¡Dios mío! ¿Y qué querías? Solo tengo 2 ojos. ¡Maldita sea mi estampa! La pareja optó por mantener un silencio sepulcral durante los kilómetros que restaban hasta Barcelona. Aunque ninguno se atrevía a confesarlo, ambos temían que aquel terrible ser siguiese con vida, aferrado a los bajos del vehículo. Una vez en su destino, Mauricio apretó con fuerza la mano de su prometida y la miró a los ojos. El miedo estaba anclado en ellos. Después, abrió la puerta muy lentamente y descendió del coche.
Fuese lo que fuese, lo dejamos atrás. No está. Gracias, Dios mío, gracias. A los pocos días, Mauricio Wiesenthal acudió a relatar su experiencia al investigador Antonio Rivera. El veterano ufólogo le mostró una fotografía que prácticamente dejó mudo al joven. ¿Pero cómo es posible, amigo? Eso es exactamente lo que vimos. Acaban de enviarme la imagen. Ocurrió en julio. Lo vieron un grupo de niños en el este de Francia. ¡Que me aspen! ¿Y qué podrá ser? Ya sabes cuál es siempre mi primera opción, aunque esta vez no haya habido luces ni objetos cercanos. Pero entonces... No hay que conformarse con las apariencias. En eso consiste mi trabajo. Verás, el mismo día, exactamente el mismo día que apareció este ser en Francia, 2 astrónomos del observatorio de Besançon observaron un objeto luminoso de forma circular. ¿Y qué era? Nadie lo sabe. Permaneció inmóvil durante media hora y luego salió disparado a gran velocidad hacia el sur. Diablos, Antonio. Así que... ¿de veras los ovnis nos vigilan? Bueno, un poco de oxígeno después de esta maravillosa historia. El caso real de Sant Feliu de Codines, con Esteban Massana, Ana Isabel Rodríguez, Rafael Calvo, el maestro José María del Río, Julio López, Alfonso Sanz, y la supervisión de todo esto con nuestro querido amigo Juan Antonio Merallo. Bonito guiño, Diego Marañón, compañero para mitómanos, eso de acabar con un título de uno de los libros míticos de Antonio Rivera, que era ¿de veras los ovnis nos vigilan, no? Efectivamente, yo ya sabes que siempre, sea Rivera, sea Benítez, siempre me gusta meter el guiño a los clásicos, porque yo creo que ellos prepararon un camino que después muchos hemos intentado transitar por él. Te felicito porque estábamos viendo casi a los Wiesenthal yendo en ese coche. Yo estuve haciendo fotos en esa carretera y voy a contar algo que yo no sé si te he contado, pero hubo alguien que llamó diciendo que él había provocado aquel accidente. No tuvimos más datos y por tanto tuvimos que dejarlo ahí. Roberto Sánchez y yo seguimos esa pista de alguien enfundado en un traje, motivando un susto de muerte un poco absurdo, ¿no? Porque el percance podía haber sido mortal, pero claro, tampoco se pudo comprobar. Lo que sí sabemos es que esa familia quedó marcada por el incidente, se encontraron con ese ser. Es una zona, lo hablábamos ahora mientras escuchábamos la historia con Javi Pérez Campos, donde han ocurrido otras apariciones. Y luego Antonio Rivera, que esto no sé si es muy conocido, que hace muchos años me concedió una entrevista. Es una rareza porque yo nunca lo he contado en ningún libro, solo lo publiqué en aquel número de la revista Enigmas en su día. Un día yo llegué a conocer a Antonio Rivera y se sinceró conmigo y me dijo que él había visto en su propio domicilio, años atrás, y esto le marcó, un ser. Pero un ser que además el impacto es que parecía cuadrúpedo, o sea, una figura un poco encorvada, con las manos en el suelo, algo que le impactó. Y es curioso porque también, y no sé bien por qué, lo cuento esta noche, en otra entrevista años antes, JJ Benítez, ni más ni menos, que nunca lo había contado, me contó de repente, no sé, le dio la sensación de que tenía que contarlo, me contó cómo con 6 años, en el norte de Navarra, él recordaba, y esto hasta los 40 y pico años no le vino a la mente, la presencia de un individuo, de un ser que le causó mucho miedo, tremendo, que parecía con el gesto de la mano decir que no se preocupase, y que había una especie de retazo en su memoria de un encuentro cercano con un individuo, ¿no? Antonio Rivera y JJ Benítez, y me lo contaron, y a veces eso, en el tiempo pasado surgen estas cosas y vuelven, ¿no?, en la mente. ¿Son ensoñaciones? ¿Son imaginaciones? ¿O son una profunda verdad que no podemos ni concebir? Sé que no te lo vas a creer, Iker, pero justo ayer estaba volviendo a leer esa entrevista que mencionabas, Antonio Rivera, en la revista ¿Qué me Enigma. dices? Sí. ¿Qué me dices? Sí. Pues aseguro que esto no estaba planificado, como casi nada lo está, ¿no?, en estos programas, pero es que es una rareza, porque es una entrevista que además, causó su recelo, porque Antonio estaba lucidísimo y lo contó. Me lo contó así, yo como periodista sentí que tenía que reflejar eso, que era un maestro de la ufología
que contaba su propia experiencia que nunca había contado y que, bueno, le marcó, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor todos los que estamos metidos en esto no somos conscientes, pero rebobinamos en el tiempo y quién sabe si en la niñez hemos tenido algún episodio, ¿no? Difícil de explicar. Vamos con mensajes, Carmen. Pues vamos con alguno de esos mensajes. Mucha gente creía que se había cambiado de emisora con la música tan disco que habéis puesto. Pues es un clásico. ¿Será que no son oyentes longevos? Porque DJ Vértigo y la versión de Oxígeno es un clásico que nos acompañó sobre todo durante el 2003, 2004. Le he pedido a Noel que lo saque. Sí, claro, para despertar un poco, ¿no? Porque después de la dramatización, pues uno nunca sabe. Y en fin, agradecemos mucho tantos mensajes de algunos que llevan 11 años con nosotros, parece mentira. Pues sí, bueno, la dramatización que le ha encantado a la gente. Qué bien. A algunos le ha dado mucho miedo, a otros menos. Nos pedían que pusiéramos también la del vampiro, pero no puede ser. Habrá que seguir. No puede ser. Hay muchas personas, me dice Fermín Agustí, que creen que yo digo que hoy se acaba la temporada y no es así, no es así. Hoy no se acaba la temporada. Hay mucha gente que lo está comentando en Twitter, pero no. Hoy es aniversario. La noche del 1 al 2 de junio pues se cumple nuestro aniversario simbólico porque empezamos en esa fecha en el 2002, Milenio 3, pero nada más. Nosotros hasta final de junio continuaremos, por supuesto, aquí. Vamos con esas felicitaciones si quieres, porque hay algunas muy bonitas. Mira, nos dicen: hola milenarios, soy Jordi desde Valencia. Pues tal día como hoy, 1 del 6 del 2013, de hace 11 años, también venía al mundo mi hijo pequeño, Antonio. ¡Qué bueno! ¿Y sabéis dónde os escuché por primera vez? Esperando el nacimiento de mi hijo, paseando arriba y abajo en los pasillos del hospital. Y a eso de las 4 de la madrugada vino al mundo. Bueno, qué emocionante, porque para un padre esos segundos que le dejan solo antes de entrar en el paritorio son segundos de experiencia mística absoluta, por lo menos para mí lo fueron. Son momentos importantes que uno no olvidará hasta que se vaya de este mundo, ¿no? Así que le acompañásemos en ese momento nos parece maravilloso y lleno de simbolismo positivo. Más. Nidia y José Luis dice: felicidades por 11 años de magnífico programa, qué sensacionales ratos nos hacéis pasar aquí en Alemania. Seguid así, tan únicos, entrañables y originales. No lo dejéis nunca. Muchos recuerdos desde Alemania. Gracias. Buenas noches y felicidades milenarias. Os escuché por primera vez mientras visitaba la que entonces era mi compañera en Toledo. Desde entonces habéis sido los culpables de que me maraville y de mi poca vida social los sábados por la noche. Nos dice John desde Benidorm. Pero seguro que ha ganado mucho en inquietudes y en buenos momentos que luego además se han convertido en investigaciones personales, porque uno ya en cuanto lee un libro de algo que le interesa, para mí es investigador, para mí está investigando, para mí está haciendo lo que la mayoría no hace, ¿no? Y motivar o sembrar eso me parece muy bonito, es una hermosa labor, ¿no? Pues es que hay tantos mensajes. Dicen: buenas chicos, muy especialmente Carmen Iker, Raúl, ¿os acordáis? Un amigo que es además policía, nos dice que saludemos al Cuerpo Nacional de Policía de Alcobendas. Sí. Hombre, Raúl, un buen amigo y que le tenemos mucho aprecio. Y bueno, qué decir, ¿no?, de los cuerpos de seguridad del Estado, que tenemos legión de seguidores y que siempre nos lo demuestran, ¿no? Y nos llena de orgullo, sinceramente. Que están patrullando ahora mismo y nos siguen escuchando, o sea que, nada, todas las fuerzas de seguridad, mucho ánimo en esas patrullas y que nos tengan sintonizados siempre, que hacemos buena compañía. Siempre con la cadena SER. Más mensajes. Buenas noches, familia. Para mí este cumpleaños significa la compañía dada en mis noches de competición de pesca y aguantar a los compañeros del club, que cómo me atrevo a escucharos en barrancos perdidos y tanas imposibles de bajar, pero yo me siento protegido y acompañado, compartiendo vuestra magia con la de los lugares donde desarrollo mi aficción. Gracias por haberme enseñado lo que es la magia y la belleza del oculto. Qué bonito, gracias. Competiciones de pesca, ¿eh? En una noche como hoy sería muy bonito escucharos a vosotros más que vosotros escuchándonos a nosotros. ¿Dónde nos conocisteis? ¿Cuál fue vuestra historia? ¿Qué ha aportado el programa? Bueno, podemos hacerlo un día, ¿no? Pero cuidado con la pesca, ¿eh? ¿Ha habido algún que otro caso como el del monasterio de Moreruela en Zamora, o en Argentina el ser extraño que enseñaba las palmas de las manos a un pescador solitario en pleno río, ¿eh? Hombre, no digas eso a estas horas. Mike Costas dice: felices 11 años. Justo con 11 añitos empecé a oír vuestras andanzas en las ondas. Que la tiene 22. 11 años después aquí Madre estoy mía. Terminando periodismo. Qué bueno. Pues mucha Hay suerte. Mucha gente que nos escuchaba con 9, 10 años y ahora ya tienen 20, 21. Madre mía, toda una vida. Parece que no, pero es toda una vida. Y nosotros estamos muy contentos. Diego Marañón, compañero,
junto a Javi Pérez Campos, una de las últimas incorporaciones y que representan esas ganas, esa vía nueva, para que digan que los jóvenes no hacen cosas, ¿no? Que muchas veces escuchamos eso. Hay de todo, pues como en Botica, claro, y hay jóvenes como Diego y como Javi y como otros muchos que yo sé que son auténticos entusiastas, y el que tiene entusiasmo mueve su mundo y el de los demás. Diego, gracias, enhorabuena, felicidades, compañero, hasta la próxima. Gracias a vosotros y feliz cumpleaños. Gracias. Javi, lo dicho, felicidades, compañero, mañana nos vemos en la tele. Gracias, Iker, nos vemos mañana. Venga, un abrazo muy fuerte. Por cierto, tengo aquí un documento que dice: todos los seguidores de Javier Pérez Campos, alias Gerardo Prats, domingo 9 de junio firmarás en la Feria del Libro, que es también un momento simbólico, ¿eh? Otro momento interesante. Podríamos contar muchas anécdotas buenas y malas, siempre buenas por el público, pero a veces hay que pasar ahí el Rubicón, ¿no? 9 de junio, por la mañana, Javier Pérez Campos firmando su libro y a punto de debutar en Planeta. Enhorabuena, amigo. Muchas gracias, Iker, hay que celebrarlo. Gracias Fermín, gracias Noel. Gracias, Noel, por cierto. Habría que contar cuántos programas llevamos ya juntos, ¿eh? Son muchos y con muchas músicas. Y esta casi siempre para decir que nos marchamos. Y Carmen, ¿qué decirte? 11 años de transmisión sin fallar a nuestros oyentes, creo yo, y aprendiendo mucho de ellos, que es lo importante. Que mañana nos vemos, que enhorabuena, que felicidades. Felicidades a ti también y a todos los que cumplen hoy años. Teo Rodríguez entre ellos. ¡Hombre! Y Roberto Ruiz, que nos escribía también. Bueno, pues felicidades, 3:59, nos marchamos, mañana continuamos. Es un placer, sed muy felices y continúe la búsqueda y el misterio. Ahora toda la información, como siempre, en la SER.